pero no terminamos la serie. We have moved, but we're not done with the series yet. Así que seguimos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. But we continue in the Gospel of Matthew. ¿Se escucha bien de todos lados? Can everybody hear properly? Espero que la cámara lo haga. No, la voz no lo podés ver, si no. Imposible. Todos tenemos Mateo, Matthew chapter capítulo 7. 7. Chapter 7. Por favor, tenga su Biblia a mano y lee. Yo voy a leer en otra versión. The pastor will read in a different version. Así que sígame en la que usted normalmente usa. So just follow along. Y dice la Nueva Traducción Viviente de esta manera: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Versículos 13 y 14. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera del infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. So whatever you wish that others would do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Enter by the narrow gate, for the gate is wide, and the way is easy, that leads to destruction. And those who enter by it are many. For the gate is narrow, and the way is hard, that leads to life. And those who find it are few. Creo que este pasaje I believe that this passage es uno de los más conocidos de la Biblia, one of the most known passages of the Bible, incluso afuera de la iglesia. even outside of the church. Gente en la calle sabe este pasaje, sobre todo el versículo 12. Any ordinary person might be affiliated with this passage. Así que todas las cosas que quieras que hagan contigo, hazlas a los demás. You know, whatever you want others to do to you, do to them. Y como les adelanté el domingo pasado, And as I told you last Sunday, el sermón del monte empieza a cerrarse, empieza a terminarse. the Sermon on the Mount is coming to its culmination. Jesús empieza a redondear todas las enseñanzas del sermón del monte. Jesus starts bringing all the teachings of the Sermon on the Mount together. Y es bueno tener en cuenta que el objetivo que persigue el sermón, And it's good for us to realize that the objective of the sermon, ya hemos visto que ese objetivo es conducir a nosotros los cristianos a darnos cuenta de nuestra naturaleza, the objective is to drive us believers to our own nature. del carácter que tenemos como pueblo de Dios, The character that we should have as people of God, y cómo debemos manifestar esa nueva naturaleza, and how we should go about manifesting this new nature, cómo el mundo debe darse cuenta de quiénes somos. how the world should realize who we are. Jesús, nuestro Señor, Jesus our Lord ha venido a la tierra para fundar y establecer un nuevo reino. has come to earth to establish a new kingdom. Es el reino de los cielos, It is the kingdom of heaven, y viene a los reinos de este mundo. and he comes to the kingdoms of the world. Y el propósito es llamar a las personas de este mundo para que pasen a ser parte del reino de los cielos. And the purpose is to call out people from those other kingdoms to be part of the kingdom of Y heaven. también ya dijimos que este sermón del monte es para los que son parte del reino de los We've cielos. also said that this Sermon on the Mount is for those who belong already to the kingdom of Y heaven. hoy quiero hablar de dos enseñanzas. And I want to speak today of two teachings. Y el título de hoy And today's title, son dos decisiones de vida o muerte. two decisions of life and death. Porque estas dos decisiones, Because these two decisions, estas dos enseñanzas, these two teachings, son fundamentales para nuestra vida cristiana. they are fundamental to our Christian walk. Y son conocidas como la regla de oro. And they are known as the golden rule. Ese es el versículo 12. That is verse Y 12. versículo 13 y 14 Verse 13 and 14 se le conoce como la puerta estrecha. are known like as the narrow door. Entonces Jesús empieza ya enseñado. So Jesus already began Ya teaching. nos ha hablado de bienaventuranza. He's already spoken about the Ya nos Beatitudes. ha hablado de nuestra influencia como luz y sal. He's spoken about our influence as salt and light of the world. Ya ha comparado las enseñanzas de los fariseos y de los escribas con las enseñanzas del reino. He explained about the teachings of the Pharisees and the teachings of the kingdom of Ya nos ha heaven. enseñado de muchas cosas.
He's taught us about many things. Nos ha dicho cómo debemos juzgar. He's already taught us how to Nos ha judge, enseñado a orar how to pray, y tantas otras and cosas. so many other things. Y ahora empieza a cerrarse este sermón, esta enseñanza. And today he starts bringing all the teachings to a Y closing. lo primero que nos habla el versículo 12 And the first thing that verse 12 es de says, la regla de vida que debemos llevar los cristianos. it is the rule of life that Christians should Y have. este es un principio fundamental en el reino de los cielos. And it is a fundamental rule in the kingdom of Y heaven. fíjese que es algo que ya es diferente a todo. And it's very different to everything else. Porque este principio es un principio positivo, no negativo. Because this principle is a positive principle, not ¿Qué quiero negative. decir con esto? What do I mean by this? Es conocido It is known que los rabinos that e rabbis, incluso en otras religiones even in other religions, se han dado este tipo de enseñanza, pero desde el aspecto negativo. have given this type of teaching, but from a negative perspective. ¿A qué me refiero con el aspecto negativo? What do I mean by a negative perspective? Es decir, no hagan lo que no te gusta que te hagan. Don't do what you don't want to be done to you. Ese es el aspecto negativo. That is a negative Los aspect. rabinos lo enseñaban. Rabbis would teach Pero el this, aspecto negativo, but the negative aspect, o la forma negativa de practicar esta enseñanza, or the way of you practicing this in a negative way, no es difícil de practicarla. it's not hard to practice at Es all. simplemente una prohibición de no hacer algo. It's about a restriction of not doing Y something, muchos pueden lograr ciertas cosas. and many can accomplish it. Es sencillo poder decir, por ejemplo, no le pegues a nadie. It's simple enough to say don't hit anybody, Porque uno se retiene, como puede, de pegarle a alguien. because you can restrain yourself from Y hitting puede anyone, cumplir esa ley. and you can fulfill the law. Pero lo difícil es lo que el Señor enseñó. But what's hard is what the Lord taught. Cuando alguien te quiera dar, dale la otra mejilla. When somebody wants to hit you, give them the other side Y of esta es the la face. forma positiva del mandato. And this is the positive aspect of the La dinámica del reino The dynamic of the kingdom exige más que no hacer lo malo. demands more than not just doing the wrong En thing. el reino de los cielos, In the kingdom of heaven, con solo retenerse de hacer lo malo no alcanza. just by restricting yourself of not doing what's bad, it's not enough. En el reino de los cielos hay que buscar lo bueno. In the kingdom of heaven, you need to look for the Y good. esto es una dinámica que debemos aprender y practicar. And this is a dynamic that we need to learn and practice. Y por supuesto esto es una negación del yo. And it's obviously denying yourself. Porque en el reino de los cielos Because in the kingdom of heaven, no solo me siento bien porque no hago lo malo, not only do I feel good because I'm not doing the wrong things, o no le hago nada malo al hermano. or I don't do anything wrong to my brother. En el reino de los cielos se nos exige hacer algo bueno por los hermanos. In the kingdom of heaven, it demands that we do something good O por for el our brothers, prójimo. or for Es your decir, neighbor. que yo quiero ir a la práctica de esto. I want to go to the practical side of it. Esto no es tan sencillo como decir, yo no le hablé mal a nadie hoy. This is not as simple as enough to say, I haven't spoken wrong to anyone. Un habitante del reino de los cielos no solo hace eso, sino que piensa cómo hablar bien, Somebody who belongs to the kingdom of heaven thinks on how to go about cómo speaking good, bendecir a otros. how to bless others. Usted está manejando, está conduciendo un auto. Perhaps you could be driving your car, Entonces, usted sabe que debe ir a cierta velocidad. you know that you should drive at a certain speed. Y usted, como es muy cristiano, cumple con esa velocidad. And you, because you're Sobre todo los camioneros, eso ahí. because you are a Entonces, good Christian, you go at the speed limit. Usted, Alejandro, puede ir a Texas manejando y sentirse muy bien porque dice 100 por hora y él va 100 por hora. Because our brother here can drive to Texas at 100 kilometers per hour and fulfill the law by Y le llama a la esposa y dice, hoy estoy espiritual, hoy estoy cumpliendo todas las cosas, las reglas de las leyes. And he speaks to his wife and he says, yeah, I'm fulfilling all the laws of the road. Pero sucede que alguien en el camino, una señora en el camino, But a lady all of a sudden on the road, va cargando un montón de valijas y de cosas, she has a whole bunch of luggage, y Alejandro pasa 100 por al lado and Alejandro goes up at 100 kilometers per hour beside her, y dice, pobre señora, que el Señor la bendiga, y sigue. and he keeps on going, and he says, poor lady, may God bless her, and keeps on going. Él no quebró ninguna ley. He didn't break any law. Al contrario, va cumpliendo las leyes de tránsito. On the contrary, he's fulfilling the law. Pero by en el going reino the de los speed limit. cielos But in the kingdom of heaven, no se trata de no solo hacer lo que está lo negativo, no hacer lo malo, it's not just about not doing the wrong thing, sino de hacer lo but bueno. of doing the good, the right thing. Entonces, lo bueno es
The good thing is, no solo no rompí las reglas, not only did I not break the sino que law, voy a ayudar a alguien. but I'm going to go help Porque somebody. soy habitante del reino de los cielos. Because I belong to the kingdom of Y la heaven. dinámica del reino me exige que el cristiano no puede estar sin hacer nada bueno. And the kingdom of heaven demands that we are to do always Se good. trata de que Jesús nos está diciendo It's that Jesus is telling us de que todo lo bueno que queramos que nos hagan lo hagamos nosotros. that everything good we desire to be done to us, we do it to others. Normalmente tomamos una posición negativa, defensiva, Normally we take a defensive point of view. y decimos, pero ¿por qué a mí no me ayudan? And we say, why don't they help me? ¿Por qué a mí no me saludan? Why don't they say hi to ¿Por qué a me? mí no esto? ¿Por qué a mí no lo otro? Why don't they do this or that to me? En el reino de los cielos no se trata de tomar esa In posición. the kingdom of heaven, it's not about you receiving Se things. trata de ir y hacerlo. It's about you going to do things. Voy hasta donde está Enrique I'm going to go to where Enrique y no me is, quedo con los brazos cruzados a ver si Enrique me saluda. and I'm not going to just cross my arms in front of Yo him. digo, and ¿cómo me sit gustaría beside que him. Enrique me diera un abrazo? And then I say, how would I love to embrace this Entonces brother? voy hasta allá y le doy un abrazo a Enrique. Then I go over to him and I Porque embrace hago lo him. que me gustaría que me hagan a mí. Because I do what I would En desire el reino others de to do los to me. cielos no es un reino donde estamos estáticos tratando de cumplir ciertas reglitas. In the kingdom of heaven is not about just fulfilling certain types of laws. Estamos pensando cómo bendecir al hermano. We are thinking on how to go about blessing others. Y suena cuando leemos este pasaje And it sounds when we read this passage como que recibo y doy, ¿verdad? as the law of where I receive and I give, I receive and I give. O déjeme mejor dicho, doy y recibo. Or better yet said, I give and I receive, I Y receive and esta I es una receive. ley espiritual And this is a spiritual law que en el Nuevo Testamento se nos enseña y nadie puede quebrantar. that in the New Testament is being taught and nobody can break it. En el Nuevo Testamento se habla muchas veces y de muchas maneras de una regla In the New Testament, it speaks of a rule many donde times muchas veces es esta dinámica de hacer y de recibir, de hacer y de recibir. where the dynamic comes into where you do and you receive. You do and you receive. Claro que muchas veces hemos fallado Many times we perhaps have y se failed. nos ha tomado estas enseñanzas para hablarnos solamente de dinero. And they have given these type of teachings on doing and receiving just about money. Pero esto es una ley espiritual que se cumple en todas las áreas. This is a spiritual law that is fulfilled in all areas. En Gálatas 6, In the book of Galatians, Pablo habla de chapter 6, esta ley. Paul speaks of this law. Y dice el versículo 7 al 10, In verses 7 to 10 se say, lo voy a leer. and he's going to read it. No os engañéis. It says, do not be deceived. Dios no puede ser burlado. God is not Y mocked. mire lo que sigue And diciendo. look what he says after. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. For whatever one sows, that will he also reap. Porque el que siembra para su carne, For the one who sows to his own flesh, de la carne segará corrupción. from the flesh will reap corruption. Mas el que siembra para el espíritu, But the one who sows to the Spirit del espíritu segará vida eterna. will from the Spirit reap eternal Y life. mire lo que sigue diciendo. And look what he keeps on saying. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. And verse 9 says, and let us not grow weary in doing good, for in due season we will reap if we don't give up. Así que según tengamos oportunidad, So if we have a chance, hagamos bien a todos, let us do good to y everyone, mayormente a los de la familia de la fe. and especially to those who are of the household of faith. Entonces fíjese lo que está diciendo Pablo acá. Think about what Paul is saying here. No, hay una ley que no nos podemos engañar. There's a law that we cannot deceive ourselves ¿Y with. cuál es el contexto de lo que Pablo viene hablando? And what is the whole context of what Paul is speaking Pablo of? nos está hablando de nuestra conducta, de nuestro carácter cristiano. Paul is speaking basically of our Christian Pablo character. está diciendo que una persona nacida de nuevo debe mostrar el fruto del Espíritu Paul is saying that a born-again Christian should show the fruits of the y Spirit, que no debe vivir bajo la influencia de la carne. and that he should never live under the influence of the flesh. Y cierra este pensamiento diciendo hay una ley espiritual que se va a cumplir en todos nosotros. And he closes the chapter by saying there's a law that's going to be fulfilled in every one of us. Y es la ley de la siembra y la cosecha. And it is the law of reaping, sowing and reaping. Y en muchos lados se usa la de la siembra y la cosecha para empezar a pedir plata. In many churches, they use to sow and reap to ask people for money. Pero esta ley de la siembra y la cosecha es mucho más elevada que solo lo material. But this law of sowing and reaping is more elevated than just receiving in the Es una ley material que se aspect. cumple en el mundo espiritual. It is a law that is fulfilled in the Que spiritual world, nosotros la debemos vivir. that we should live. Dice Pablo que si ponemos una semilla Paul says that if we sow a seed, que es para agradar la carne, that if it's
to please our flesh, vamos a recoger algo que agrada a la carne. we will reap from the flesh. Nadie puede quebrar eso. Nobody can break that. Si ponemos una semilla, If we put a si seed, sembramos if we sow a seed en lo espiritual, in the spiritual aspect, vamos a recoger en lo espiritual. we will reap out of the spirit. Entonces nos encontramos con personas a veces So then we find people que sometimes, se preguntan ¿por qué no crezco espiritualmente? and they say, why don't I grow spiritually? ¿Por qué no maduro espiritualmente? Why am I not mature Bueno, spiritually? habría que ver qué es lo que estás plantando, We have to see what kind of seed they're qué es lo que planting. estás sembrando, What are you sowing? porque muchos siembran para la carne, Because many people sow to their own flesh, pero quieren recoger en el espíritu, but they want to reap y from eso the no se va a spirit, cumplir nunca. and that will never fulfill Están itself. perdiendo el tiempo. They're wasting their time. Hay que cambiar la semilla We need to change the seed y plantar para lo espiritual, and to plant for the spiritual lo que aspect, agrada a Dios. what pleases God. Entre esas cosas está el hacer el bien a los hermanos, como dice Gálatas 6. Among those things that you do, it's what we read in verse No 12. desmayemos de hacer el bien. Let us not grow weary Sígalo in doing good. haciendo. Always do it. Sígalo haciendo, Keep on doing porque it. va a recoger en lo espiritual. Because you will sow in the spiritual aspect. A mí me da bastante pena, I feel very sad, pero al mismo tiempo but at the same time, yo doy gracias a Dios por estas fiestas paganas que se celebran acá. I give thanks to God for these pagan celebrations in the ¿Sabe por world. qué doy gracias? Porque ahí nos damos cuenta dónde estamos. Because you know why? We notice by those worldly festivals, we realize where we find ourselves. Porque mucha gente llega a estos tiempos y se le cambia el cristianismo. Because many people, when these parties, Halloween come along, Christians change. Entonces, en ciertas maneras somos muy cristianos, So in some ways we are very Christian, pero a la hora de la elección but when we have to choose, le damos a la carne un poquito. we give a little bit to the flesh. Entonces llegan estos tiempos y vemos hermanos muy espirituales, pero disfrazándose y bailando. And we see spiritual brothers, quote unquote, becoming very carnal when they dress in Halloween and they go dance in Halloween parties. Y lo más triste, en algunas iglesias lo hacen. And what's sad is that they do it even in churches. Entonces, esa semilla So that seed es para la carne, is for the flesh. está en contra de las cosas de Dios. It's against the things of No God. esperemos recoger algo para el espíritu de We todo eso. can't expect to sow something from the Porque spirit. la regla no la vamos a romper porque la hizo el Señor. Because we can't break those rules because the Lord has established those rules. Si no entendemos esta regla, If we don't understand these rules, vamos a seguir peleando we will keep on battling en esas pequeñas cosas que decimos, ¿qué tiene de malo hacerlo? in those little things that we say, what's wrong with Y this? por eso seguir recogiendo en la carne. And that's why people keep on reaping on their own flesh. Los dejo ahí para que no se enojen porque es el primer día que estamos acá. I'm not going to go on so people don't get angry at me. Pero no solo eso, But not just that. esta regla de oro, This golden rule, Jesús dice esto es el cumplimiento de la ley. Jesus says that it's the fulfillment of the law. Es decir, vamos a resumir la ley. We will resume the law. Y al Señor en Mateo 12 le preguntaron, In the Lord, in Matthew 12, they asked him, los escribas, the scribes, ¿qué dice la ley? what does the law Y say? Jesús le dice, decime qué es lo que dice la ley, decímelo vos. And he asked the scribe, well, what does the law say? Y el maestro de la ley dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma And he answered back to Jesus, you shall love the Lord your God with all your heart, your mind, y con toda tu mente. with all your mind. Y el segundo es semejante, And the second one is alike. amarás a tu prójimo como a ti mismo. You shall love your neighbor as Ese you es love el yourself. cumplimiento de la ley y de los profetas. That is a fulfillment of the law and Pero prophets. usted tiene que advertir el orden que acá se nos habla. But we need to take notice of the order that is spoken of here. Porque nunca vamos a cumplir con ese mandamiento si no cumplimos con el orden. Because we will never accomplish this commandment if we don't fulfill the order that it's given Y in. se comienza amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. And it begins by loving God with all your heart, soul, and mind. Porque si no comenzamos por el Señor no vamos a poder amar al prójimo. Because if we don't begin with the Lord, we will never be able to love the neighbor. Y muchas veces como cristianos And many times as Christians, ese orden no se cumple y por eso no se cumple la ley. we don't follow the order, so we will never fulfill the law. Por eso la regla de oro muchas veces es tan dura de vivir para nosotros. That is why the golden rule sometimes it becomes very hard for us to live ¿Cómo out. le voy a hacer el bien a alguien que me hace el mal? How can I do something good to somebody who causes harm to me? Pero justamente el sermón del monte le habla a los habitantes del reino. But the Sermon on the Mount is speaking to the inhabitants of the kingdom of Y heaven. los habitantes del reino
es una contracultura. And the people that belong to the kingdom of heaven live in a counterculture. No es sencillamente un sistema de valores. It's not just about a system of No es values. sencillamente una forma individualista de adorar a Dios. It's not an individual way where you worship God alone. El reino de los cielos es una comunidad. It's about a community. Y por eso en una comunidad se piensa en el otro. That's why in a community you have to think of the Y la other. iglesia tiene que vivir esa vida de comunidad. And the church has to live out this life of community. Volver a esos tiempos en donde la iglesia era una comunidad. Coming back to the times where the church used to be a community. Donde los unos se preocupaban de los otros. Where people would worry for the other people. No es individualista. It's not about individualism. Las personas escuchan la regla de oro. People listen to the golden rule. La alaban. They praise it. Dicen que es estupenda. They say that it's very good. Pero a la hora de aplicarla, But when it comes time to apply it to yourself, dicen que es complicado. they say that it's hard. Y la situación es And the situation becomes que creo que muchos de los que estamos acá that many of us that find ourselves here, hemos leído este pasaje muchísimas veces, we have read this passage many times, pero fallamos al cumplirla. but we fail in fulfilling it. Y debemos entender algo. And we need to understand something. La regla de oro The golden rule, es una expresión de la voluntad de Dios. it is an expression of the will of God. Con esta regla Dios nos gobierna. With this rule, God governs us. En todo este tiempo que estoy hablando, Throughout all this time that I've been speaking, ¿se ha puesto a pensar si cumpliéramos la regla de oro? have you ever thought if we would all fulfill this law? Qué This fácil golden rule, sería. how easy it would be? Imagínese cumpliendo la regla de oro en su casa. Imagine just doing it at home. Algunos van a decir, no, en mi casa todos cumplimos la regla de oro. You might say, no, we all do this at home. Bueno, muchos de los problemas que hay en los hogares es porque no cumplimos la regla de oro. Many of the problems that happen at home is because we don't fulfill this golden rule. Porque a veces en medio de los problemas uno piensa en el yo. Because sometimes in the midst of problems, you think of yourself. Pero imagínese el esposo pensando en hacerle siempre el bien a la esposa. But just think about the husband always doing good to his wife. ¿Sabes cómo te tendría? You know how it would be, your marriage? Cocina todos los días, ¿no? Your food would be ready every day. Imagínate al revés también. Imagine, the other way. La esposa pensando en hacerle siempre el bien al esposo. The wife always thinking of doing good to the husband. Los hijos pensando en hacer siempre el bien a los padres. The children always thinking of doing good to their parents. No voy a hacer rezongar a mamá. I'm not gonna get my mom angry. Voy a portarme bien. I'm gonna behave Para que mamá esté tranquila. so that my mom is calm, Para que pueda descansar. so that my mom can rest. Eso estaría fabuloso. That would be fabulous. Es un poco, la naturaleza es otra cosa, ¿no? The reality is different, we know. ¿Te imaginaste la regla de oro en el trabajo? Could you imagine the golden rule at work? Yo no sé el jefe que tenés, I don't know what type of boss you have, pero ¿te imaginás but could you imagine yendo mañana a trabajar going tomorrow to work, pensando cómo voy a bendecir a mi jefe? thinking of how you're gonna bless your boss? ¿Y te imaginas teniendo un jefe cristiano y que piense lo mismo de vos? And imagine having a Christian boss and him thinking the same of you, ¿Y que te pague lo que es correcto and he pays you what is correct porque está cumpliendo la regla de oro? because he's fulfilling the golden ¿No rule? cambiaría todo de una manera tremenda? Wouldn't everything change all of a sudden? ¿Te imaginas Randerson poniendo ladrillo y cumpliendo la regla de oro? Can you imagine Randerson laying bricks? El portugués de atrás. Portuguese guys just Dios te laying it on. bendiga. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Ricardo. Espero que no sea el mismo. Pero Randerson, ponelo más rápido, Randerson. Sí, ¿cómo no? Dios te bendiga. And Randerson's boss just telling him to hurry up and lay more bricks, and Yo enloquecer, Randerson saying, God bless you. Y imagínate Ricardo cristiano. And just imagine his boss, Ricardo, being a Christian. Mañana vas y en vez de gritarte te dice, buen trabajo, Randerson. And instead of yelling at him, he would say, Te voy a "Randerson, aumentar un good dólar job. más la hora. I'm going to give you an extra $1 Porque estás trabajando duro. because you're ¿No working sería hard." más fácil todo esto? Wouldn't it be easier like that? Y dejé para lo último lo de siempre, ¿verdad? And I left for the end this. ¿No sería más fácil esto entre nosotros también? Wouldn't it be easier just to do this amongst ourselves? Cuando te enojas con algún hermano When you get angry at a brother or sister y en la oración lo recordás, ¿no? and you remember their name in your prayer, Señor,
Señor, llévatelo cuanto antes. Lord, please take this brother or sister Que away. estés pensando cómo puedo bendecir al hermano. But instead you start thinking, how can I bless this ¿Cómo brother and puedo sister? hacer lo que se sienta mejor? What can I do so to make that person feel better? ¿Cómo puedo hacer que me salude el que no me saluda? How can I make the person who doesn't greet me to become a La regla de oro, The golden rule. cuando la empezamos a vivir, When we begin to live it, empieza a manifestarse el carácter cristiano the Christian character begins to manifest. y la dinámica del reino de los cielos, And the dynamic of the kingdom of en heaven, donde todos sus habitantes and where all its no inhabitants están pensando en el yo, are not thinking about themselves. muchas veces lo dejan de lado They leave themselves aside para ver cómo bendicen a otro hermano, to see how they can bless our cómo lo hacen brother, sentir, how they make the other brother cómo se feel, siente mejor. how they make them Esa es feel la better. dinámica del reino de los cielos. That is the dynamic of the kingdom of No que heaven. sencillamente no hagamos algo malo o negativo, It's not just simply not doing the wrong thing, sino que cambiemos eso but changing that, y me levanto para hacer algo bueno, and I wake up to do something sin que good, nadie te lo pida, in spite of anything, sin que nadie te dé la idea. without anybody saying anything to you. Es tan sencillo It's so simple como las cosas tan pequeñas que a diario vemos. as the little things we see daily. Es tan sencillo como abrirle la puerta a It's alguien. as easy as opening the door for somebody. Es tan sencillo como preguntarle cómo estás. It's as easy as asking somebody, how Es are tan you? sencillo como ahora terminamos, precisás un ride. It's as simple as giving somebody a ride after Así de church. sencillo. That's how simple it Nadie te is. está pidiendo cosas que no puedas hacer. Nobody's asking you for the En el impossible. reino de los cielos la vida es de bendición. In the kingdom of heaven, it's a life of Y en blessing. esa others. dinámica Dios se encarga de que recibas también. Within that dynamic, God gives. No estás pidiendo nada. You're not asking for No estás nothing. exigiendo You're nada. not demanding anything. Estás dando. You're giving. Estás dando. You're giving. Estás dando. You're giving. Y en el reino de los And cielos in the kingdom of es heaven, más bueno dar que it's recibir. better to give than to Y receive. cuando uno tiene un corazón dadivoso, And when you have a heart that likes y to vuelvo a give, repetir esto, no es solo and dinero. it's not about money. En todas las In áreas, every area, hasta en el tiempo que invertís en un hermano o una hermana, even the time that you might invest in a brother or Dios se sister, encarga de que la ley espiritual se cumpla en tu vida. God is in charge of that Y law vas a after recoger, letting you en el momento reap menos from that law. indicado. And perhaps when you least expect it, pero en el momento de Dios. but in the time of God. Porque cada planta da fruto a su momento. Because every plant or every tree gives fruit at its own Si time. hace tiempo que no estás recogiendo nada, If you haven't harvested anything for a es long time, tiempo de que pienses qué semilla estás usando. it's time for you to think what seed are you sowing. Y si hace tiempo que solo estás recogiendo para la carne, And if it's been a long time since you've been reaping to your own flesh, es tiempo que cambies la semilla. it's time for you to change the seed. Pero tenemos que seguir porque nos queda la otra que es más dura todavía. We have another teaching coming. Entonces, vimos la regla de la vida en el reino de los cielos. So we saw the rule of life in verse 12. Pero ahora nos metemos en algo más duro. But now we come and confront something that's even harder. Y es la encrucijada de la And vida. it's the crossroad of life. Porque la ilustración que da el Señor Because the illustration that the Lord gives, es bien sencilla de imaginar. it's very easy to Y imagine. yo te pido que te la imagines ahora. And I pray that you would imagine it in your Porque head. nos habla de que hay una puerta que se estrecha. Because it speaks of a narrow door. Y imagínatela estrecha. Remember, just imagine a narrow door. No pienses que es una puerta ancha, es estrecha. It's narrow. Entonces esta puerta estrecha So that this narrow door, está al lado de una que es ancha. it's beside one that's very wide. Así que hay dos puertas que te estás imaginando en este momento. So just try to imagine two doors. Una estrecha, chiquita, fina One very small and thin, y otra ancha. and another one that's Y very Jesús wide. dice entrar por la puerta estrecha. And Jesus says, enter by the narrow gate. No pierda todo el sermón del monte. Don't lose the whole sermon Se on the nos ha mount. enseñado un montón de cosas. Many teachings have been taught. Cómo debería ser nuestra forma de vida. Our way of life, Y ahora se nos dice hay una regla que es la regla de oro, and now the golden rule is applied. que es la que tenés que pensar siempre en hacer el bien a los demás. That is the one that should always be in your mind of doing good things to others. Con todo esto en mente, With all this in te mind, invito a pasar. I invite you to come Pero hay in. una puerta que es estrecha. But there's a narrow door, Y esa es la puerta que nos está invitando el Señor. and that's the door that Jesus invites us La to. puerta estrecha The narrow door nos hace ir por un camino estrecho. makes us go through a narrow road, Y la puerta ancha and the wide gate, nos conduce a un camino ancho, espacioso. it gives us a wide road. Ahora, cuando nosotros conocemos al Señor, So now when we come
to know the Lord, se nos está diciendo desde el principio from the very beginning it's been said que to la us única puerta por la que debemos pasar es la puerta angosta. that the only door that we should enter through is a narrow gate. Usted va al supermercado, You go to the supermarket, normalmente abre una puerta de 2 hojas y se le abre ¡zup! Y usted pasa. normally you have those 2 doors that open up and you walk Y in. si viene alguien caminando del lado contrario, puede pasar los dos juntos, no hay ningún problema. And if somebody's coming against you, they can walk beside you and there's no problem between you two. Y usted va con el walking carro through. y pasa con carro, gente y todo, la puerta es ancha. And you can even walk through with a shopping cart and the door is wide. No Ahora, problems. ahora esta puerta ancha Now this wide door, nos conduce a camino ancho, espacioso. it takes us to a wide road. Esto es sencillo en la mente nuestra This is very simple in our minds captarlo. to Y imagine. el Señor usó esto a propósito And this the Lord used on purpose para darnos una enseñanza sencilla pero profunda. to give us an easy teaching, but very profound. Esta ilustración es fácil de visualizar en nuestra mente. It's a very easy way to illustrate this teaching in your mind. Lo importante de esto al principio The important thing is the beginning. es que se nos está diciendo desde el primer momento Is that from the very first moment it's been said to us que la puerta que nos lleva a la vida es angosta that the door that takes us to life is narrow, y que hay ciertas cosas que debemos dejar afuera, si no, no vamos a poder entrar. in that there's certain things that we can't take through that door because we will not be able to enter. Yo no sé si alguna vez usted se quedó trancado en una puerta, I don't know if you've ever been stuck in a door, pero yo he visto gente que es un poco grande but I've seen people who are a little bit y que ha querido pasar por algún lado y se ha quedado trancado, literalmente. and that have tried to go through a door that is narrow and they've gotten stuck. No, y no es porque la puerta, es porque estamos grandes. It's because No, pasa. sometimes Y because esta es la escena, and this is the scene que la puerta that the door angosta narrow, no es fácil de entrar. it's not easy to enter through. Entienda esto, Just understand porque es this, la figura. because this is the picture No that we es see. una puerta sencilla de entrar y entro y hago. Es angosta It's not an easy door to have y free nos access lleva to. a un camino angosto. And it's a narrow door that takes us to a narrow road. Y esto es lo que debemos entender. And this is what we need to El understand. cristianismo no es una forma de vida fácil Christianity is not an easy way of life. y que debemos dejar cosas que nos molestan para entrar por la puerta y para caminar por el camino. That we need to let go of things that disable us to enter through the Y door. una de las cosas que la Biblia nos muestra que debemos dejar And one of the things that the Bible shows us that we have to leave se aside, llama mundanalidad. it's called worldliness. Ya, mundanalidad, como quiera. Worldliness. Entonces, eso no se puede pasar por la puerta angosta. And you can't bring the world into the narrow door. De muchas maneras se nos enseña en la Biblia que la iglesia no se amolda al mundo. In many ways, the Bible teaches us that we cannot be conformed to the world. Pero esto es lo que justamente estamos viviendo hoy. But this is exactly how people are living out today. Una iglesia A church que se reúne, that gets alaba al together, they Señor, praise God, pero no quiere pasar por la puerta angosta but they don't want to enter the narrow gate porque se ha amoldado a las cosas del mundo. because they have become just like the world. Hay muchos ejemplos que poner. Many examples that we can give. Pero un hermano vino preocupado a hablarme de un líder cristiano But a brother came and spoke to me about this so-called Christian leader que en lo personal lo considero un buen predicador. that personally I consider him a good preacher. Pero ¿qué sucede? But what happens? Se le preguntó la clásica pregunta del 31 de octubre. They asked him about the classical argument of the 31st of October. ¿Debemos celebrar Halloween? Can we celebrate Halloween? Entonces el hermano me lo dijo porque se sintió sorprendido por la contestación. The brother told me because he was surprised by the answer. Y él, no voy a tomarme el tiempo en esto, pero a grandes rasgos dijo, no hay problema. But in just few words, I'm just gonna give out his answer. He said, no problem. Yo lo hacía cuando era joven I used to do it when I was young. y en mi iglesia hay gente que lo hace y gente que no lo hace. And in my church, there's people that do it and people that don't go out. ¿Qué es eso? What's that? Es acomodarnos a las cosas del mundo. It is to conform ourselves to the world. Y la Biblia nos advierte a la iglesia que eso nos lleva a la perdición. And the Bible warns us that that will take us to perdition. Y acá está bien claro, yo no lo estoy disfrazando ni adornando. Ese camino nos lleva a la perdición. And I'm not trying to dress up this verse, but the narrow road is narrow.
tenemos que comenzar dándonos cuenta that we need to realize que cuando nos hacemos cristianos, when we become por Christians, la gracia del Señor, by the grace of the Lord, esto es algo excepcional, es algo poco frecuente. this is something exceptional that it's not seen too much of. Nosotros vamos contra la corriente del mundo. We are counter-culture. Esto es algo que es impopular. This is not popular. Si usted no es como el mundo, la gente no lo va a querer. If you don't do the things of the world will not like you. Hay gente que quiere el amor del mundo, People that want to be loved by the que world, todo el mundo lo alabe, le diga qué buena persona. that the world be always giving them Y praise. la Biblia nos dice que ser cristiano es algo distinto. And the Bible tells us that being a Christian is something different. Y por eso es tan importante que nosotros sigamos las ordenanzas bíblicas. And that is why it is important for us to follow the Christian, Porque- the Bible. Porque si la iglesia está mezclada con el mundo y no se separa, Because if the church mixes itself with the world and es does not separate themselves, definitivamente es porque no estamos viviendo la palabra de Dios. definitely is because we're not living out the Word of God. Y por eso muchos pasamos desapercibidos en el mundo. And that's why many of us are not even noticed out in the world as Christians. Porque se han mezclado con el mundo. You have mixed yourselves with the Y world. sabe, le voy a decir algo que a algunos quizás no les gusta. And I'm going to tell you something that perhaps you are not going to like. Millones de personas hoy se reunieron a adorar al Señor. Millions of people have gotten together to praise God. Millones de personas como nosotros se están reuniendo. Millions of people are gathered right now as we are. Y millones de personas se van a reunir como los hermanos portugueses de tarde. And other millions of people will gather together afterwards. Otro tanto de millones de personas están en sus casas porque ninguna iglesia para ellos es buena. And a whole bunch of other millions of people are at home because they don't like any type of church. ¿Y sabe lo que le voy a decir? And you know what I'm going to tell you? Millones de personas Millions of people que van a las iglesias that go to church en este momento at this very moment, están caminando por el camino amplio they're walking in the wide road y se van al infierno. and they're going to hell. Es así, That's how it is. eso dice la palabra. The Bible says Porque that. han elegido esa puerta. Because they have chosen that wide gate. Y por eso nuestras elecciones importantes de vida o muerte And that is why our election, our choices, it's about life and death. es una elección diaria. It is a daily choice. ¿Por qué puerta entrar y caminar? Which door do I go and do I enter through? El camino amplio es fácil de caminar. The wide door, it's easy to go through. Hay mucha gente por ahí. Many people go through Mucha that. gente se va a agradar de que estés ahí. Many people will like you walking Vas through a that door. encontrar gente amiga ahí You will find friends there que le va a encantar de que estés ahí. that will love you if you Porque enter vas through a that door. compartir sus ideas y sus costumbres. Because you will partake of their ideas and their customs. Quizás digas soy cristiano, pero esa va a ser la única diferencia. Perhaps you might say that you're a Christian, but that's the only difference. Porque te estás comportando como ellos. Because you are behaving like them. Estás caminando en ese camino amplio. You are walking in the wide road. Sin embargo, el cristianismo no es algo fácil, But Christianity is not something easy. pero es maravilloso. But it's great. Porque caminamos con el Señor. Because we walk with the Lord. Muchas veces se hace angosto el camino. Many times the road becomes very Muchas veces narrow. hay que caminar como en un precipicio de angosto. At times it's like you're gonna fall off the Pero ese camino cliff. nos lleva a la vida eterna. But that road takes us to Ese es el eternal life. camino que se camina en el reino de los cielos. That is the road that takes you to the kingdom of Cuando heaven. elegimos el camino ancho y la puerta espaciosa, vamos a la When perdición. we choose the wide gate and the wide road, we go to perdition. Cuando elegimos lo que le agrada a mi carne, es el camino espacioso. When we choose what pleases our flesh, it is a road to perdition. La salvación Salvation. la obtenemos por la gracia de Dios. We get saved by the grace of Pero el God. caminar cristiano es una elección nuestra. But the Christian walk is a choice, a daily ¿Qué choice. hacemos y qué no hacemos? What we do and what we don't Y do. por eso encontramos tantas personas frustradas And hoy. that's why we find many people who are frustrated. Porque quieren ser cristianos, pero quieren el camino ancho. Because they want to be Christians, but they want to go the Y world. pueden sentirse cristianos. And they can feel Christian. Pueden decir que son They cristianos. can say they're Christian. Pueden congregarse en una iglesia They cristiana. can even come to church here. Pueden incluso hacer lo que hacen los cristianos. They can probably even do things that Christian people do. Pero si saliendo de aquí está caminando en el camino ancho, se va a la perdición. But if you leave this place and then start walking out with the world, you are going to Y eso perdition. es algo que debemos entender. And that's something we need to understand. Porque no podemos predicar un evangelio fácil. We can't preach an easy gospel. Alguien lo llamó gracia barata. Somebody called it cheap grace. Soy cristiano, acepté al Señor. I'm a Christian and I have Jesus. Lloré un poco ese domingo, me acuerdo. I remember that I cried a little bit on that Fue un Sunday. cambio tremendo en mi vida, lloré como loco. There was a great change in my life. I cried like crazy. Pero después seguí haciendo mi vida. But then I just
went away, went on with my life in the Es world. el camino ancho That's the wide road que han elegido caminar. that they have chosen to walk in. Cuando nosotros elegimos el camino angosto, When we choose the narrow way, iglesia, quiero que entendamos esto. I want us to understand Es this. una ruptura radical con el mundo. It is a radical rapture with the world. Radicalmente rompemos con el mundo. Radically, we break off with the No world's tenemos ways. nada que ver con él. We have nothing to do with the Es world. una clase de vida completamente It diferente. is a way of life completely different. No solo dejamos las cosas del mundo, Not only do we leave the things of the world, sino que abandonamos el camino del mundo. but we abandon the way of the world. Caminamos por otro camino. We walk in a different road. Estamos acá, pero no somos de acá. We are here, but we don't belong here. Estamos acá, pero vivimos como allá. We are here, but we live as though we Porque lived in the somos heaven. parte del reino de los cielos. Because we are partakers of the Y kingdom of no heaven. tenemos nada que ver con las costumbres del And we mundo. have nothing to do with the ways of the world. La vida cristiana no es fácil, es difícil. The Christian life is not easy, it's hard. Pero es demasiado maravillosa para ser fácil. But it's greater than any other way. Y significa sencillamente And it means in simple ways. vivir como Cristo vivió. To live as Christ Y lived. eso no es And fácil. that's not easy. Pero gracias a Dios por But eso. thanks be to God for Porque el that. Espíritu de Dios Because the Spirit que of está en God nosotros is in us. nos ayuda todos los días Helps us every day a parecernos a to Jesucristo. be like Him. Esa es la vida That cristiana. is the Christian life. Esto no es solo la enseñanza del sermón del monte. This is not just the teaching of the Sermon Todo el on the Mount. Nuevo Testamento nos lo dice. The whole New Testament speaks of it. Solamente como ejemplo, As an example, les quiero mostrar Efesios, I want to show you Ephesians capítulo 4. chapter 4. Perdón, déjenme ir al 5, así lo hago más corto. Or chapter 5, sorry. Si lo tiene ahí bien, si no yo se lo leo. We're going to read it now. Y dice el versículo 1 y Verse 2. 1, verse 1 of chapter 5 says, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. it says, therefore be imitators of God as beloved children. Y miren lo que se nos dice que debemos hacer. Look what it says in verse 2. Y andad en amor, And walk in love, como también Cristo nos amó as Christ loved y us se entregó a sí mismo por nosotros. and gave himself up for us, Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. a fragrant offering and sacrifice to God. Y usted sigue leyendo en su casa, pero déjeme saltar al versículo And you 16. can keep on reading, and I'm going to jump to verse 16 now. Aprovechando bien el tiempo, Making the best use of the porque time, los días son malos. because the days are evil. ¿Usted se ha dado cuenta que los días son malos? You have noticed that the days are becoming evil, Yo le right? puedo contar 3 o 4 noticias para, si no se dio cuenta, se tiene que dar cuenta hoy. I can give you about 3 to 4 news that I heard and to prove this point. Los días son tan malos The days are so evil que estamos en los días que la Biblia dice que vamos a estar. that the Bible says that we are living in the days that the Bible says we are living in. Yo creo que el Señor está por venir en cualquier I momento. believe that the Lord is at hand. Si usted no sabe que los días son malos, le voy a contar algo. And if you don't know if the days are that the days are evil, I'm going to tell you something. La religión mundial The world religion que el anticristo va a utilizar en la gran tribulación that the Antichrist is going to use for the great tribulation, ya está formada. it's already ¿Y been sabe quién formed. es el líder? And you know who the leader El is? Papa Francisco, The Pope. el que tantos veneran, The Pope that many people el praise. que se muestra con cara de bueno. And it shows his Es un humble face. instrumento del diablo. He is an instrument of the devil. Es el líder del ecumenismo, He is the leader of en ecumenism, donde muchos pastores cristianos están metidos. where even many Christian pastors are getting involved with him. Y la última declaración de él And the last declaration he gave es que el Big Bang, la explosión, is that the Big Bang Theory y la teoría de la evolución and the evolution theory son competentes con el relato de la creación. are competent with the creation of Eso Genesis. es satánico. That is Porque satanic, la evolución viene del mundo y lo del mundo viene de Satanás. because evolution comes from the world and the world belongs to Satan. ¿Quiere que le dé otra noticia? You want me to give you another news? En Estados Unidos, In the United el States, país de las libertades, the world, the country of liberalism, donde usted tiene sus derechos, where you have your own los rights, cristianos ya no lo tienen. Christians don't have En them. Houston, In a Houston, los pastores se le ha prohibido hablar de pecado. pastors have been restrained on speaking about Y sin, sobre todo del homosexualismo y del lesbianismo. especially about homosexualism and lesbianism. Y los han citado, la alcaldesa que es lesbiana los ha citado a declarar. And in Houston, the mayor, which is she's a lesbian, has called all the pastors to come. Y les ha dicho que tiene que entregar sus sermones antes de predicarlos para ser estudiados. Y si sirven, se los van a permitir predicar. And she has told all the pastors that they have to give out their sermons before they preach them so that they
can look over them. Gracias a Dios se levantaron y han frenado ese abuso. And thanks to God, some of them rose up and they stopped her. Y hasta un senador salió diciendo no se le puede callar la boca a los pastores. And even a senator came out in the defense of pastors and said, you can't shut Pero qué pastors bueno que up. están sucediendo esas But cosas. it's good that these things are Porque happening. esos son los tiempos de persecución que se están viniendo sobre la iglesia. Because these are the times of persecution that are coming upon the church. ¿Quiere más noticias? You want more news? Hoy de mañana Just this morning, hubo una reunión, no hoy de mañana se vi la noticia. I saw the news this morning. No sé cómo se llama, si es presidente de la ONU, ¿cómo se le llama? El líder de la ONU. The president of ¿Qué the... título tiene? ¿Tesorero? ¿Qué es? Ese, yo digamos, secretario general, muchas gracias. El secretario general de la ONU. De la ONU, de las organizaciones, de la Organización de las Naciones Unidas. Of the United Nations, the president of the United Nations. Bueno, secretario general. No traduce. The General Secretary of the United Nations. Comenta, hace de todo, él hace todo. Bueno, él está diciendo, por favor, He is saying to please tomemos medidas that we take measure ahora mismo, now, right now, porque vienen cambios climáticos violentos. because violent climate changes are coming. Yo no sé, se dieron cuenta ahora porque está sucediendo hace décadas. They realize right now it's Pero ahora están asustados but now they're scared porque los cambios climáticos que vienen no los vamos a poder volver para atrás, a volver como antes. because the climate changes that are about to come, we're not going to be able to fix. Va a haber cambios que no se va a poder retroceder. There are going to be changes that we cannot. Estamos dañando la naturaleza. We are harming nature. El ser humano Humans está dañando la creación de Dios. harm the creation of God. Entonces hay cambios tremendos. So there's great changes in nature. Hay lugares donde quizás no llovía, está lloviendo. Perhaps places where it never rained and now it's Y raining. usted dice, pero eso es bueno. And you might think, well, that's good. No, porque hay inundaciones. Not really, because people are, it's flooding. Those places are being Usted flooded. está viendo acá en Canadá cómo las cosas están cambiando. You see even in Canada how things are changing. En Uruguay In my country, Uruguay, están a punto de cambiar la definición del clima en Uruguay. they're about to change the definition of the climate, of the weather in Antes no Uruguay. sé cómo era un clima, ¿cómo se le dice cuando es parejo? ¿Cómo? Templado y tenía otra palabra ahí. Uruguay was known as having Ahora a están stable type of weather, Están viendo que lo van a declarar semitropical. but now they're trying to change it as a El tropical. otro día weather. hablé, es primavera ya. It's springtime in Uruguay. 35 grados. 35 en degrees primavera. in ¿Sabe spring. lo que es esos 35 grados sin aire acondicionado? You know what it is to live at 35 degrees in spring without air conditioning? El agujero del ozono está llegando a Uruguay. The ozone layers, the holes that are being done there are Entonces, reaching Uruguay. El sol ya no te broncea, te quema. So the sun is not just tanning you, it's literally burning you. El cáncer en la piel ha aumentado Skin cancer has increased, y es uno de los cánceres que menos cura tiene. and it's one of the cancers that less remedies there are for. ¿Quieren alguna otra noticia de estas lindas? Any more news? Muchísimas. You want to hear? There's Hay many news. muchísimas. Y la gente dice, mi hermana sabe que dice, yo no voy a la internet ni al noticiero porque no quiero escuchar noticias malas. Bueno, pero están. My sister says to me, I don't want to hear the news or go to the internet because I don't want Pero to ¿sabe read qué about le bad news. dice esas noticias a la iglesia? But you know what those type of news says to the Hay church? una sola forma de esto definirlo. There's only one way to define all those bad news. Y es que el Señor está cerca. Is that the Lord is coming soon. Estamos en tiempos proféticos. We are living in prophetic times. Y el sermón del And monte the Sermon on the Mount nos enseña teaches a us vivir en el reino de los cielos, to live in the kingdom of a heaven, mostrar el carácter cristiano to show Christian y las character relaciones entre nosotros los humanos. within our relationships between humans. Y se nos dice que tenemos en el poder de la decisión And it says that we have the power of choosing elegir pasar por una puerta o por la to otra. go through the narrow gate or the wide gate. Y esto es una decisión de vida o muerte. This is a life and death decision. Porque iglesia, el sermón del monte no es para el mundo, es para la iglesia. Because the Sermon on the Mount is not for the world, but for the church.
Y en la iglesia hay gente que anda caminando por el camino espacioso. And in the church, there's people that are walking through the wide road. Y no se lo decimos para que se sienta herido. And we don't say this so that you feel hurt. Se lo decimos con el mismo amor que Jesucristo predicó. We say it with the same type of love that Jesus preached with. Para que no se pierda caminando en el camino ancho y espacioso. So that you don't get lost walking in the wide Para que vuelva a door. entrar por la puerta estrecha. So that you come back through the narrow gate. Para que con su familia camine por el camino angosto. So that with your family you walk in that narrow road. Que suena feo. That it sounds kind of Se ve bad. difícil. It's kind of Hay que difficult. dejar muchas cosas. You need to leave many things Pero el behind. resultado de este camino But the end result of this way, es el pasaje que es la vida. the passage says that it's Y yo life. quiero caminar por ahí. And I want to walk through Y there. la iglesia debe caminar por ahí. And the church has to walk through there. El monasticismo Monasticism. decía que la solución a esto They said that the solution to all this, era apartarse, it was to become, to alienate yourself, salirse de las ciudades, to leave the cities, salirse y estar en los lugares to desiertos. separate yourself and to Se go out in the separaban, deserts. se iban, They would separate themselves from vivían en society. las cuevas They would live in y de caves. esa manera no querían influenciarse del mundo. And in that way, they wouldn't be influenced by the Pero world. sabe que esa no fue la solución. But that wasn't the solution. Porque la solución no está en el lugar donde estés, Because the solution is not in the place where you find yourself. está en quién sos. It is where the solution is in who you are. Y la decisión que tomaste de por qué puerta pasar. And the decision is which door you go in through. Hay mucha gente que se va lejos de las ciudades, Many people that leave the cities, pero sigue llevando el mundo atrás. but they carry the world behind them. Y eso no soluciona nada. And that doesn't fix anything. Eso ocurre en la vida cristiana. That just, Ocurre en la vida that cristiana. happens in the Christian life. Personas se han apartado del grupo al que pertenecían. People have left the group they belong to, Dice, yo ya no voy a ese grupo de personas. Me aparté, soy cristiano. and they say, oh, I don't follow that group of people because I'm a Christian now. Pero todavía tienen el espíritu del mundo en ellos. But they still have the spirit of the world in them. ¿Cuál es la invitación del Señor? What is the invitation of the Lord? Está ahí en el versículo 3. It's right there in verse 13. Entrar por la puerta. Enter by the narrow gate. La única, una sola invitación. Only one invitation, Una sola puerta. only one door, Un solo camino. one way, El estrecho. the narrow one. Que es difícil. It's hard. El que puede parecer duro. It might be hard at times, Pero el que nos lleva a la vida. but it's the one that takes us to life. ¿Cuál es el camino que estamos caminando? What is the way we are walking on right now? Estamos cerrando el sermón del monte. We are coming to the closing of the Sermon on the Mount. Créame que he orado tanto por esto. And believe me that I prayed so much for this. Y le digo al Señor, esto nos está cambiando And I tell the Lord, I ask the Lord, is this changing us? por encima de mí, Over me, de los errores del predicador. by the mistakes as a preacher that I can make. Nos está transformando tu palabra, tu And mensaje. I ask the Lord in my prayers, is your word transforming ¿Le us? estamos haciendo caso a la palabra de Are Dios? we obeying the word of God? ¿O seguimos en los mismos cuentos y las mismas contestaciones de 20, 30, 40 años de Cristo? Or do we still have the same excuses we had 2-3 years ago, the same lame excuses? ¿Cuál es la semilla que estamos plantando día a día? What is the seed we are sowing every day? Estamos en discusiones tan tontas muchas veces. We find ourselves in arguments that are so irrelevant. ¿Sabe por qué tenemos argumentos? You know why we have these discussions? Porque queremos agradar a la carne. Because we want to please the flesh. Porque todo argumento se derriba Because every argument is broken down pensando, ¿qué estoy plantando para la carne by thinking, what am I sowing to my o para el flesh espíritu? or to the spirit? Ahí se terminó todo el argumento. That is where the argument ¿Cuál es ends. la semilla que estamos plantando y qué es lo que pensamos recoger? What is the seed? What is the seed that you are sowing, and then what do we expect from that seed? Cada árbol tiene su fruto. Every tree has its own fruit. No lo podemos cambiar. We can't change that Porque tiene una información, esa semilla, because the seed has an information inside de lo que va a dar ese árbol. of what that tree is going to give one day. Me regalaron recién tulipanes. Somebody gave me tulips. Yo no soy bueno para el jardín. I'm not a gardener, Pero quería tulipanes. but there's tulips Y now. vi ahí una hermana me regaló tulipanes. A brother gave me tulip seeds. Si yo planto ahora los tulipanes como me dijeron que los plantara ahora, If I plant them now, as I was told to plant them now, y en verano me salen zanahorias, yo le voy a ir a reclamar a esa hermana.
And in the summer, I see carrots growing. I'm going to go and say something to the brother that gave me the seeds. Porque me están regalando tulipanes y yo estoy esperando tulipanes. Because the brother gave me tulip seeds, not carrot Y les seeds. voy a sacar fotos para que ustedes lo vean. And I'm going to take pictures so that you can see them. Pero si en verano agarro así, saco una zanahoria, yo voy a venir con la zanahoria acá y voy a decir, la hermana tanto me engañó. But if in summertime I take out a thing of carrots, and I'm going to say the sister deceived me. Si estás poniendo para la carne, If you are sowing to your own flesh, si estás plantando cosas que agradan a la carne, if you are planting in your life things that please your flesh, no esperes nunca crecer en el cristianismo. don't ever wait to grow in No Christianity. esperes madurar. Don't wait to be No mature. esperes conocer más al Señor. Don't expect to know more Porque of the lo Lord. único que vamos a recoger es para la carne. Because the only thing that you're going to receive is to your own flesh. Si estás invirtiendo en las cosas espirituales, If you are investing in spiritual things, vas a recoger en lo espiritual. you will reap from the Spirit. Y va a ser eso una satisfacción tremenda. And it'll be a great satisfaction. Y el Señor por eso nos invita. And the Lord, that is why He's inviting Y nos us. dice, And He says, les dije de las bienaventuranzas, I told you in the les Beatitudes. dije que ustedes son sal y luz. I told you already that you were salt and light of the world. Les dije que no paguen ojo por ojo, diente por diente. I taught you not to pay an eye for an eye, a tooth for a tooth. Les dije que cuidado con pensar en una mujer ajena, que eso es pecado. I have told you, men, not to think of women in a lustful way. Les dije que pensar mal de un hermano es asesinato en el reino de los cielos. I have told you that if you hate a brother in your mind, it's like you're killing them. Les enseñé a orar, I taught you how to pray. les enseñé a ayudar I taught you how to help a través de la limosna. by giving to the needy. Les enseñé a ayunar. I taught you how to fast. Les hablé de juicio. I spoke to you about judgment. Les dije que no juzgaran livianamente. I told you not to judge lightly. Y les dije que en el reino de los cielos hay una regla de oro, And I taught you that there's a golden rule in the kingdom of que es heaven. vivir para hacer el bien, pensando siempre en hacer algo bueno. That it's about always thinking of doing good to Y others. ahora los invito. And now I invite you. ¿Quieren entrar por la puerta estrecha? You want to walk through the narrow gate? Entrar por la puerta estrecha. Walk through the narrow Y gate. yo me pregunto, And I ask myself, ¿será que cuando el Señor nos dice algo, is it that when the Lord speaks to us, nos dice algo para malo para nosotros? is it bad? Is it something bad that He speaks to O us como about? vimos el domingo pasado, Or as we saw last Sunday, el Señor siempre nos da cosas buenas. the Lord always gives us good things. No lo que queremos, lo bueno. Not what we want, but good things. ¿Será que ahora cuando el Señor nos dice entrar por la puerta estrecha será malo para nosotros? Could it be that now the Lord is asking us to walk in through the narrow gate is something bad for Yo us? no creo. I don't believe Creo that. que es muy bueno. I believe that it's Y esa very es la good. invitación de esta tarde. And that is the invitation this evening. Entremos por la puerta estrecha. Let's walk through the narrow gate. Abandonemos los que, si por alguna razón han caminado por el camino ancho, If for whatever reason you have been walking in the wide road, el camino que le agrada a los amigos, the road that is pleasing to your friends, el camino fácil, the easy road, el camino que te va a traer la aprobación del mundo, the road that the world is pleased with you, ese camino que afuera te van a decir, vos no sos fanático como aquellos que están allá. that road where the other people from the world might say, oh, you're a Christian, but you're not a fanatic like those other people over Que a there. la hora de elegir, estoy ahí con ellos, no hay That problema. at the moment of choosing, you choose with them. La Not, puerta ancha se abrió y camino. you know, the wide gate is open and you just walk right in. El Señor nos dice, pase. The Lord says, walk. Pero hay una puerta que nos lleva a la vida. But there's a door that takes you to El life. resultado The result, the end result. es uno también para la puerta angosta y otro para la puerta ancha. It's one result that both gates have. El de la puerta angosta The narrow gate es vida, is life. vida. Life. El de la puerta ancha The wide road, es perdición. it's hell. Y como decía la nueva traducción viviente, And as the New Living Translation es says, el camino que lleva al infierno. it is the road that takes you to hell. Ahora, si hubiera un tercer camino, se los diría. Now, if there was a third way, I would No let you existe. know. But there's No not. existe. It doesn't exist. Para mí sería sacarme un peso de encima si le miren, pero hay otro camino. If there was a third road, it would be weight off my back. You know, ¿Saben let you dónde know. está? And you know where it is? Está entre el ancho y el angosto. And it's between the narrow gate and the wide gate. No es ni muy ancho ni muy angosto. Usted puede ir por ahí. You can go through there. Y capaz tiene una chance de ir a la vida. And perhaps you have a chance of reaching life. No existe. It doesn't exist. Hay uno solo para There's ir. only one way, El camino angosto. the narrow gate. Yo quiero que meditemos en esto si nos ayudan. And I want us to meditate on it. Si nos
pongamos de pie. and if we can stand to our feet. Porque así como estamos cerrando el Sermón del Monte, Because as we are closing off the Sermon on the Mount, quiero contarles una historia I wanna- pequeña I want to tell you a short story. y es sencilla, And it's simple, pero habla justamente de la regla de oro. but it speaks of the golden rule. Y una historia de un predicador It is a story about a preacher de los finales de 1800. almost at the end of the 1800s. Y usted sabe que en aquella época el correo era muy distinto ahora. You know that the mailman was very different as it is now. En aquellas épocas andaban a pie, In those days, people would just walk, o en algún carro si podían. or maybe in a horse, in a cart. Y todo lo que traían lo tenían que llevar a la fuerza. And everything they carried, they had to carry it with their own Y strength. este predicador And this preacher se mudaba de ciudad. was changing cities. Tenía que ir como pastor a otra iglesia, lejos. As a pastor, he needed to move to a different city, Entonces far. empezó a hacer sus paquetes para llevarse. So he began, putting his things away. Y como predicador, And as a preacher, él tenía la ventaja en esa ciudad. he had the advantage on that city. Ahora no nos dan eso, pero como predicador se les daba la ventaja de enviar gratis las cosas. And as a preacher, he had the advantage of sending all his belongings for free. Y él estaba aprontando sus paquetes de papeles y de libros. And he was, getting ready his books and papers. Imagínense predicaciones de décadas, Imagine just todas a mano, en papeles. all those messages Hoy tiene la handwritten. computadora, hoy se ahorra todo eso. Today, you save yourself all the writing because of the computers. Y todo eso lo tenía que llevar a la otra ciudad. And all that he had to take to the other city he Y was cuando going. estaba armando sus paquetes y sus valijas, And as he was making all his luggage ready, otro pastor le dice, another pastor said to him, ¿qué estás haciendo? "What are you doing? ¿Por qué no envías todo por el correo? Why don't you send everything through the mail? ¿Por qué llevártelo vos? Pasar todo ese trabajo, lo mandás por correo, es gratis, y allá te lo mandan. Why take all the weight upon yourself to the other Y city?" miren qué sencillo la regla de oro, cómo se cumplen cosas pequeñas. And look how simple the golden rule is fulfilled by this guy. Y él dijo, porque yo una vez, And he said, because one day que también me había mudado, that I had moved also, estaba esperando al correo I was waiting for the que mailman, trajera todas mis cosas. that he would bring everything, all my belongings. Y vi al correo, al hombre del correo. And I saw the mailman. Lo vi atravesando el campo caminando, I saw him walking through the field, cargado de bolsa, with heavy loaded, a plena luz del día, like at midday, sudando. sweaty. Lo vi parar como 3 veces antes de llegar a mi casa, I saw him stopping about 3 times before he reached my por el house, cansancio que traía. because he was so tired. Y cuando llegó a mi casa, And when he reached my house, el 90% de las cosas que traía eran mis cosas. 90% of the things that he was carrying were my things. Y dice, desde ese día And from that day on, me acordé de la regla de oro. I remember the golden rule. ¿Cómo yo a ese pobre hombre lo voy a hacer cargar mis cosas? How can I make that poor mailman carry my things? Así que a partir de ahora me las llevo yo y las cargo yo. So from now on, I carry my own weight, Para al hombre del correo darle un momento de descanso. so that I can give the mailman a break. Así de pequeñas cosas That's how little y de sencillas and simple es lo que el reino de los cielos is what the kingdom of heaven se le llama la regla de oro. calls the golden Y yo rule. me pregunto, And I ask myself, hoy mismo, today, ahora, antes de ir, right now, ¿habrá algo que podamos hacer para cumplir la regla de oro? is there anything that we can do to fulfill the golden rule? ¿Habrá alguien acá que precise algo Is there anybody that needs anything here y que no se tiene que enterar nadie? and that nobody needs to find out? Es tan sencillo como pensar cómo puedo bendecir al hermano o a la hermana. It's as simple as thinking, how can I bless this brother or sister? Nos cambiamos de lugar, We have moved. hay hermanos sin locomoción, There are brothers and sisters here who don't have cars. quizá les cueste venir. Perhaps it's hard for them ¿No to habrá come un here. lugar en tu auto? Is there room in your car? Te tendrías que levantar 5 minutos antes, capaz. Perhaps you have to wake up 5 minutes earlier Ese es el esfuerzo que haría la diferencia. to make the effort that would make somebody, make the difference En la vida de ese hermano o de esa hermana. in the life of the brother or sister. ¿Qué es la semilla que estamos poniendo? What is the seed that we are sowing Todos los días, every day? ¿qué estamos eligiendo? What are we choosing? ¿Para la carne
To the flesh o para el espíritu. or to the spirit? Cada mañana, Every morning, ¿por qué puerta pasamos? what door do you go through? ¿Por la fácil, For the east, through the La east one, ancha, the wide la one, que se abre, the one that's open, la que es fácil caminar en ese camino, the one that has the wide road and you can easily walk through o there, por el estrecho, or for the donde narrow, cuesta pasar, where it's hard to enter, donde quizás haya que ponerse de costado y respirar hondo para pasar or por esa perhaps you need puerta, to walk in even sideways because it's so narrow. dejar cosas de lado Leave things aside y vivir el sermón del monte. and live out the Sermon on the Mount. Yo no sé si esto nos está haciendo cambiar. I don't know if this is changing us. Yo espero que sí. I hope Yo so. espero que sí. I hope so. Porque en estos tiempos Because in these la times, iglesia necesita un the cambio. church needs a change. Celebramos el 31, We celebrate the 31st of la October, reforma protestante. the Protestant Reformation. 31 de octubre de 1517. On the year 1517, Alguien se animó a producir cambios. somebody talk about these changes. Y el resultado somos todos los que estamos acá y todos los que se han reunido And the hoy. result of that, what happened back then, is what we see Esa es now. nuestra celebración. That is what we El celebrate. Espíritu Santo haciendo algo, The Holy Spirit doing cambiando something, la historia. changing the Y history. yo creo, And I en believe estos últimos tiempos, in these last y days, lo puse ahí en Facebook, alguno lo habrá leído, and I put it on the Facebook que page, la reforma que necesitamos hoy está comenzando. that the reformation we all need is No beginning. necesitamos ir a pegarle como en aquel tiempo el clavo y las cosas, las tesis a la iglesia We católica. don't need to go in and nail the 95 theses. Necesitamos una reforma en nuestro corazón, We need a reformation in our own en hearts, nuestra in iglesia. our church. El sermón del monte no tiene que ser leído, tiene que ser vivido. The Sermon on the Mount must be lived, Es not el just tiempo read. que nos reconozcan en el mundo, no porque venimos el domingo a la iglesia, sino porque somos distintos, It's time to be noticed out in the world, not because we come to church, but because we are porque different. vivimos distintos, Because we live different. porque pensamos distintos Because we think y different. porque nosotros somos personas del reino de los cielos. And because we are people that belong to the kingdom No of heaven. somos superiores a nadie, We are not better than others, pero somos agentes de cambio. but we are agents of El change. Espíritu Santo And the Holy te Spirit quiere usar wants to use para you cambiar, to change, para cambiar to change todo lo que te rodea. everything that is ¿Estás around you. dispuesto? Are you ready? ¿Estás dispuesta? Are you willing? ¿Crees que el Señor te use cambiando? Do you want the Lord to use you to change others? Entonces dos cosas tenés que acordar. Two things you need to remember. ¿Qué estás sembrando? What are you ¿Qué sowing? estás sembrando? What are you ¿Qué sowing? estás sembrando? What are you sowing? La regla de oro. The golden rule. Hacer el bien. Do good. Hacer el bien. Do good. ¿Cómo puedo yo hacer algo bueno? How can I do something good? Constantemente. A Constantly. diario. Every day. Todos los días. Every day. Cada vez que se me presente la oportunidad. Every time I have the opportunity. Y dos, And second, lo segundo, la decisión importante de tu vida. your important decision in your life. El camino ancho no te lleva a lo bueno, The wide door does not take you to what's good. te lleva a la perdición. It takes you to hell. Es hora de empezar a caminar por el camino angosto. It's time to walk through the narrow road. Y para eso vas a tener que dejar cosas. And for that, you're going to need to leave things behind. Algunos se han equivocado. Some have made a mistake. Dios, ¿por qué no me bendecís? Why, God, haven't you blessed me? Y quiero darte una mala noticia. And I want to give you bad news. Dios no tiene ninguna obligación de bendecirte. God has no obligations to bless you. Lo hace porque Él es bueno. He does it because He's good. Y en su naturaleza está bendecirnos. And His own nature is to bless. Pero quiero decirte algo. But I want to tell you something. Dios no es una máquina tragamoneda. God is not a machine. Es hora de elegir la puerta estrecha It's time to choose the narrow gate y caminar por el camino angosto. and walk through the narrow road. ¿Estás decidido? Are you ready? ¿Estás decidido? Are you willing? ¿Por qué no oramos? Why don't we pray? Y si estás decidido a cambios, And if you are willing to change, a cambios profundos, to crucial changes, cambios que no solo van a ser bendición para tu vida, changes that are not going to be only a blessing to your life, cambios en tu vida que van a afectar a otros, changes in your life that will impact others, porque vas a ver 1000 oportunidades because you will see many opportunities de cumplir con la regla de oro, to fulfill the golden rule, hacer el bien como quiero que me lo hagan, to do good to others as I want others to do to me, la regla de oro, the golden rule, y de levantarte cada mañana and to wake up every morning
y pasar por esa puerta estrecha and to walk through the narrow gate y caminar. and walk in Es the. difícil, It's hard, pero la vida cristiana but Christian life, no es una vida fácil. it's not an easy life. Y ese es el verdadero mensaje. And that is the true message. Han predicado un mensaje There has been preached other message que han diluido todo. that they have diluted everything. Venía Cristo, Come to que Christ, se te van a ir los problemas. that you will have no more problems. Venía Cristo, Come to Christ, que se te van a ir las enfermedades. because you will never be sick again. Venía Cristo, Come to que Christ, vas a ser millonario. because you will be a Y millionaire. la Biblia no nos dice The eso. Bible doesn't speak of that. Jesús nos advirtió Jesus que el warned camino us que lleva a la salvación es angosto. that the road that takes you to everlasting No es life is fácil. narrow. It's not easy. No es It's fácil, not easy. pero nos lleva a la vida. But it takes you to eternal Nos lleva a life. la vida. Takes you to eternal life. Y el Espíritu de Dios And the Holy Spirit of está en God nosotros. is in us. Y lo podemos hacer. And we can do it. Si estás decidido al cambio, If you're willing to do changes, ahí donde estás, wherever you are, yo no puedo, no alcanzo hasta ahí. I can't be there, Pero ahí donde estás, but where you are, podés empezar a presentarte en oración. you begin to present yourself to God in prayer. Padre bueno, Good Father, Padre bueno, good Father, aquí estoy, here I am, aprendiendo de tu palabra, learning from your word, intentando vivirla. trying to live out your Y word. necesito tu ayuda, And I need your help. necesito tu socorro. I need your help. Pero quiero desde ahora en más But from now on, pensar todos los días I want to think every day, cómo vivir esa dinámica del reino. how do I live the dynamic of the kingdom? No solo no haciendo lo malo, Not just not doing the wrong things, sino buscando el hacer lo bueno. but looking to do something good to others. Como me gustaría que me traten a mí, As I would love to be treated. que hablen de mí, As I would love others to speak of me. que traten conmigo, That they would treat me like that. yo voy a tratar a los otros. I'm going to try to do No that. importa quién sea, Doesn't matter who it is. esa va a ser la regla de vida, That would be my rule of life. porque tú me estás enseñando eso. Because you are teaching me that. Y voy a aceptar esta invitación. And I'm going to accept this invitation. Voy a entrar por la puerta estrecha, I'm going to walk in through the narrow gate. porque sé a dónde lleva. Because I know where it takes me. Sé que has preparado cosas buenas para mí. I know that you have prepared good things for me. Y lo que me ha ofrecido el mundo And what the world has offered me me ha hecho caminar en el camino ancho, has made me walk in the wide road, espacioso, the spacious road, pero que me lleva a la perdición. but that takes me to hell. Padre, aquí estoy. Father, here I am. Aquí estoy. Here I am. Soy un habitante del reino de los cielos. I belong to the kingdom of heaven. Y como tal quiero caminar. And as such, I want to walk like En one. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, te pido por los jóvenes Father, I ask you for the y youth niños de esta iglesia. and the kids of this church. Señor Jesús, Lord te Jesus, pido que tu Espíritu Santo, I ask that your Holy Spirit, si están caminando por el camino espacioso, if they are walking through the wide road, los traiga that you bring y them back, elijan pasar por la puerta and estrecha. that they would choose to En walk el through the nombre narrow de gate. Jesús. In the name of Jesus. Padre bueno, Good te Father, pido por ello, I ask you for porque that. el mundo les está enseñando lo contrario, Because the world is teaching them against you. porque han escuchado las enseñanzas del mundo Because they have heard the teachings of the y world. hay cosas que no pueden dejar ni quieren. And there's things that they cannot leave Pero en behind. el nombre de Jesús, But in the name of te Jesus, pido que su corazón I ask that their sea hearts transformado would be para transformed comenzar a pasar y a caminar por la puerta estrecha. so that they would begin to walk through the narrow road, gate and road. En el nombre de Jesús, In the name of te Jesus, pido por nosotros los adultos, I ask you for us, the adults, Señor, con tantas cosas, with so many things, con tantas excusas todo este tiempo. with so many excuses this whole En time. el nombre de Jesús, In the name of Jesus, tomamos la decisión we make the de decision pasar por la puerta estrecha. to walk in through the narrow road. Dejamos de lado We leave aside todo lo que hemos usado y que sabíamos que estaba mal. everything we have done and we knew that it was bad. Dejamos esa carga, We leave that weight, ese peso that weight, y caminamos por el camino angosto. and we walk in through the narrow road. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, Espíritu Santo, Holy Spirit, transforma nuestra iglesia, transform our church, transforma nuestra comunidad, transform our community, que haya una revolución espiritual. that there would be a spiritual revolution. Señor Jesús, Lord que Jesus, una nueva reforma that a new se reformation viva en tu iglesia, would be lived out in que your church, volvamos al camino antiguo, that we would come back to the old que ways, volvamos a tu that palabra, we would come back to your que word, volvamos al deseo de obedecer tus mandamientos, that we would come back to have the desire to fulfill your law, que sea un deleite vivir el cristianismo, that it would simply be a delight to live out que Christianity, no sea una lucha por las cosas del mundo que nos gustan. and that we would not have a battle for the things of the Te world. lo pido en el nombre de Jesús, I ask you for this in the name en of el nombre de Jesus. Jesús.
In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Y Jesus. Señor Jesús, And Lord Jesus, tú nos has traído hasta aquí. you have brought us here. Este primer día This first day, quizás ha sido un poco extraño. perhaps it's been a little bit strange. Quizás nos sentimos un poco diferentes. Perhaps we feel a little bit out of place. Pero en el nombre de Jesús, But in the name of Jesus, bendecimos este lugar. we bless this place. Porque tú nos trajiste. Because you brought us here. Que sea bendición para nosotros. That it would be a blessing Y que unto us. nosotros seamos bendición para los que vienen aquí. And that we would be a blessing to the people that are already here. Enséñanos Teach us a vivir en armonía to live in harmony junto con otros hermanos, along with other brothers. a compartir, To be able to share. a estar felices con lo que tú nos das. To be happy with what you've given us. Que pronto, And that soon, el que todavía no lo sintió, the one who hasn't felt it pueda sentirse como en su casa. would feel at home here. Te doy gracias, I Padre, give you thanks, por Father, traernos a un lugar, to having brought us here. por tenernos aquí abrigados, To have us warm, cómodos, comfortable. Señor, y poder escuchar tu palabra, Lord, to be able to hear your word. poder adorarte To be libremente. able to worship you Y with freedom. en estos tiempos And difíciles, in these hard times, que tu palabra sea luz a nuestros pies. that your word would be light unto our feet. Te lo pido en el nombre de Jesús. I ask you in the name of En el Jesus. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen.